Seguramente no te es ajena la expresión "ese niño tiene TDA". Debes saber que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene 3 síntomas que son inatención, impulsividad e hiperactividad. Y aunque la gente cree que los niños con TDAH siempre son hiperactivos, la verdad es que este trastorno también puede tener una predominancia de inatención. ¿Cuáles son las formas de abordaje y tratamiento multimodal más eficaces para el TDAH? ¿Por qué los niños y las niñas con TDAH necesitan aprender a identificar y reconocer no solo sus síntomas, sino también sus emociones? En Diálogos en Confianza, mi hijo tiene TDAH. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste, estamos listísimos para hablar de este tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y lo que hoy queremos es hablar ahora sí que del ABC de este trastorno, para que todos los papás, mamás, abuelos, toda la familia que nos está sintonizando el día de hoy pueda tener una clara visión y una clara idea de qué es esto, cómo se diagnostica, de qué estamos hablando, cómo se puede uno acercar a los niños que lo están sufriendo o que lo tienen. Y bueno, por supuesto también los docentes para saber cómo manejar, cómo atender, cómo ayudar, qué herramientas necesitan estos niños. Así es que quédate con nosotros porque bueno, pues va a estar muy interesante, muy ilustrativo y sobre todo muy informativo para que todos podamos ayudar a estos niños que tanto lo escuchamos. Es una de las palabritas que escuchamos continuamente una y otra vez en la escuela y en todos lados. Y vamos a ver si realmente sabemos de lo que estamos hablando. Mi Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris. Muy bien, muy buenos días. Gracias a todos los que ya se están conectando a través de Facebook Live. Los invitamos a participar en el programa del día de hoy, a que pregunten. Sobre todo, bueno, es información valiosísima. Créame que en algún momento puede usted ser un vehículo de información para alguien que lo necesita o tal vez se va a identificar con algunas de las cosas que nos van a decir aquí los invitados especialistas. Así que no le cambie y si por alguna razón no puede ver el programa completo, recuerde que más adelante puede en el mismo muro de Facebook consultar el programa o puede buscarlo con la fecha o con el título en YouTube. Todos nuestros programas están en YouTube, así que también es una forma muy buena de compartir información con quien más lo necesita. Quédese aquí y recuerde, también tenemos nuestras redes, como puede ser el Twitter, tenemos Instagram, nos puede llamar vía telefónica. Todas estas formas de contacto con nosotros están disponibles para usted y para que participe. Por supuesto que sí. Y bueno, le doy los buenos días a nuestras compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Lía Vadillo. Y bueno, chicas, ¿cómo están? Y también, por supuesto, al público del día de hoy. Muchísimas gracias por tomarse la mañana para estar con nosotros. Un poquito más adelante estaré con algunas de ustedes. Gracias de veras. Y bueno, los especialistas que nos acompañan esta mañana son Juan Carlos Pérez Castro Vázquez. Él es vicepresidente de la Fundación Cultural Federico Hot, AC, y director general de Proyecto DA. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Montserrat Gómez Mayoral también está con nosotros. Ella es maestra en neuropsicología clínica y es especialista en trastorno por déficit de atención. Montse, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Bienvenida. Muchas gracias. También está Mario Aedo Flores, director técnico del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, docente, abogado postulante y licenciado en educación física. Es perito en psicología jurídica y perito en grafología forense. Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Y Lisa Warren Cruz también está con nosotros, es terapeuta familiar y psicotraumatóloga, experta en intervención breve de emergencia en desastres. Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Cris, ¿cómo estás tú? Buenos días. Bien, muy bien. Qué bueno. Gracias por preguntar. Muy bien, muy bien. Oigan, pues nos gustaría empezar justamente sabiendo, ahora sí que desde el ABC. ¿Qué es esto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué es lo que podemos ver? Y si hay una diferencia entre niños y niñas. Montse, si quieres empezar, por favor. Claro que sí. Bueno, el trastorno por déficit de atención, de hecho, sus siglas son TDAH. Se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque no exista. De ahí ya vamos a ver los subtipos, si es de predominio inatento, de predominio hiperactivo o impulsivo o mixto.
¿ok? ¿Cómo que aunque no exista? Sí, es que hiperactividad, ¿no? se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es decir, sus siglas son TDAH. Entonces, así se nombra a la persona que tiene este Tenga padecimiento hiperactividad o no lo tenga. tenga. Y ya se pone guión inatento, guión hiperactivo impulsivo o guión mixto. Esto tiene diferentes niveles, se puede presentar en un área, en más de 2 áreas o en 3 áreas. Y de ahí hablamos si es leve, moderado o severo. Es bien importante saber que es un conjunto de signos y síntomas en donde hablan de una situación a nivel neurológica, en donde tenemos lo más actual que se acerca, las razones más actuales del trastorno por déficit de atención. En el 2018, Martínez Moga y otros autores comentan que se encuentra una anormalidad en la estructura de las dendritas. Esto es, la neurona es un núcleo, tenemos como sus pelitos que son dendritas y tenemos el axón. En las dendritas, en los cepillos, ahí es en donde vemos que comparten un gen con el autismo y el trastorno por déficit de atención. Actualmente lo acaban de decir. Y este gen lo que hace es que estas dendritas estén o más cortitas o más largas, por lo tanto, la conexión con otras neuronas o su árbol dendrítico va a fallar en su arquitectura. Eso es lo más actual. A nivel pedagógico y neurocognitivo, se sabe que una persona con déficit de atención, sea el niño, adolescente o adulto, debe de tener un coeficiente intelectual dentro del promedio, 90-110, no más bajo, no más alto, ¿ok? Porque tenemos niños con diagnóstico de capacidades superiores, capacidades inferiores o con trastornos de aprendizaje que tienen como criterio la inatención y entonces son diagnosticados con déficit de atención. Entonces, criterios 90-110 y un electroencefalograma convencional normal, ¿ok? Sí se tiene que hacer para descartar otra situación neurológica que se puede confundir y puede ser muy parecido al trastorno por déficit de atención, pero se trata totalmente diferente. ¿Okay? Entonces, en general. Sí, ya eso nos quedó poco claro tal vez, pero poco a poco lo retomamos. Porque bueno, sí es como muy técnico y sí entendemos toda esta parte, pero ¿cómo podemos ubicarlo, digamos, en las actitudes que tienen los niños y las niñas? O sea, ¿cuáles son los síntomas que tiene un niño o una niña a raíz de todo esto que nos explicaste a nivel biológico? Que justo nos preguntan aquí, ¿cómo puedo saber si mi hija o mi hijo tiene trastorno por déficit de atención? Retomando los 3 elementos que mencionó Monse, hablamos de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. Si lo aterrizamos y lo ponemos ya como con un mundo más coloquial, podemos saber, por ejemplo, de la inatención, parece no estar escuchando, ¿no? Que tengan dificultad para prestar atención, no sigan correctamente las instrucciones, necesiten recordatorios para hacer las cosas, demuestren un esfuerzo insuficiente con el trabajo escolar. Cuando hablamos de hiperactividad, obviamente hablamos de un exceso de movimiento, un exceso de actividad. Y cuando hablamos de la impulsividad, se dice que son chicos que hacen las cosas y a veces esas cosas las hacen, pareciera ser que las hacen sin pensar, ¿no? Hagan cosas que no deberían, incluso aunque sepan que no es correcto. Tengan dificultad para esperar, turnarse con otros o compartir. Y tengan arranques emocionales, pierdan los estribos o no tengan autocontrol. Es muy importante lo que dice Monse. Hablamos de una generalidad, pero había que ver hacia dónde está la prevalencia, hacia la inatención, hacia la impulsividad o hacia la hiperactividad. Porque partiendo de un diagnóstico claro y preciso, podemos hablar de unas formas de atención, porque no hablamos de una forma de atención general hacia el TDA. Cada uno de ellos, ya sea de nivel terapéutico o nivel escolar, requiere una u otro tipo de estrategias. Lisa, ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, en términos de las estrategias hay varias cosas que atender, como ya dijeron aquí mis colegas. En el caso, por ejemplo, de la inatención, hay que enseñar a los chicos y a sus familias, las familias para que apoyen, a generar estrategias para poder seguir instrucciones, por ejemplo. Pero a ver, ¿la inatención es en todos los ámbitos?
O sea, porque de repente como que eso a veces confunde a los papás, ¿no? Sí. En otros programas que hemos tenido nos dicen, bueno, es que parece que solo atiende las cosas que les son interesantes o que les son importantes. Mira, tengo, para ilustrar esto que estás diciendo justo, Lourdes nos dice, ¿cómo saber que no es solo apatía? A mí me han explicado que su comprensión es diferente, comprende muy rápido y su inteligencia es mayor, entonces los programas tradicionales la aburren, termina por desconectar su atención después de unos minutos y se le hizo imposible adaptarse a una escuela normal. Sí, esto es un decir continuo de los papás, ¿no? Lo siento en los videojuegos y se puede quedar días jugando. Lo que pasa es que, y pareciera entonces que el chico hace una atención diferenciada. Sí, como selectiva, ¿no? Como selectiva. Lo que pasa es que si sumamos, o sea, se sienta en el videojuego y se relaja. Entonces eso hace que se enganche mejor en la actividad. O hay chicos incluso que se enganchan en actividades escolares que les gustan, pero les cuesta mucho trabajo la actividad que no le gusta. Entonces ahí es donde hay que generar estrategias. La parte que yo trabajo mucho es con la familia, para que la familia entienda que no es a voluntad y que si al chico le baja la ansiedad, que esto también ha sido una observación muy antigua, cuando el chico baja su ansiedad está más permeable para poderse enganchar en actividades que le cuestan más trabajo. Adelante. Sí, hay que reconocer que sí es un problema neurobiológico, esto es que sucede en el cerebro de las personas, corre a lo largo de la vida, no se quita, no es una enfermedad que entra y va, no hay algo que lo pueda curar, la gente puede compensar y vivir muy bien con él inclusive. Pero no se puede curar jamás. No se puede curar jamás. O sea, no hay una pastilla que lo cure ni nada. No, porque no Estamos hablando es un padecimiento que Exacto. tenga que curarse, por eso se llama un trastorno que acompaña a lo largo de la vida. Pero es que es Y le importante porque vas a ver que eso nos lo van a preguntar. Y le varios. produce a las personas dificultad para mantener la atención y la conducta en niveles funcionales para su calidad de vida. ¿Qué es lo que pasa dentro del cerebro? Adentro del cerebro las neuronas se comunican entre sí, hay un espacio entre ellas que se llama sinapsis. Y la conexión de las neuronas se da a través de unas sustancias químicas que particularmente hay 3 que están involucradas, la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Estas sustancias corren a lo largo de las carreteras que tenemos en el cerebro y que permiten a las personas tomar decisiones. Por ejemplo, tienes comezón en la nariz, te quieres rascar, pero tienes varicela. Entonces tú sabes que con la varicela deberías no rascarte porque te va a producir una cicatriz posteriormente. Sin embargo, hay que satisfacer la sensación placentera que significa. Y tu cerebro está demandando que le des esa satisfacción. Cuando tú activas un freno en el cerebro de no te rasques, que eso lo hacemos quienes no padecemos TDA, entonces te aguantas, pero alguien que tiene TDA va a tratar de satisfacer más rápido ese deseo y se va a rascar, y aunque le des un manotazo lo va a volver a hacer. Y otra vez, entonces las manifestaciones clínicas, porque no tenemos marcadores biológicos, o sea, no hay como en la temperatura que metes un termómetro, no hay como una prueba de sangre que en la glucosa te sale una evidencia, no hay leucocitos altos en una infección, aquí lo que hay es marcadores clínicos. Los marcadores clínicos son las manifestaciones que presenta la persona ante los síntomas, que son 3, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Y el trastorno es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y eso está señalado desde Virginia Douglas en 1983. O sea, no es con o sin. Los 3 síntomas están siempre ahí. Va a haber uno que va a predominar. Es correcto. ¿Y en qué va a predominar? Por ejemplo, si eres predominantemente inatento, vas a tener más problemas de aprovechamiento académico y aprendizaje en la escuela. Bueno, los dos generalmente vas en la escuela porque el otro, si es más hiperactivo, impulsivo, vas a tener más problemas de conducta. Hay una discusión, hay un debate con respecto a lo que decía Monse del coeficiente intelectual, pero se han encontrado personas con un elevado coeficiente intelectual que tienen trastorno por déficit de Y atención. que tienen una enfermedad Entonces, comórbida. yo ahorita no lo porque podríamos quitar la posibilidad a alguien que lo padezca de llegar a un buen diagnóstico. Yo ahorita lo dejaría un poco más amplio. Pudiera considerarse arbitrario desde el punto de vista de los libros, pero en la realidad lo que vemos es muchísimo más amplio el espectro. Pero y dijiste gente algo que necesita bien interesante, ayuda. que es algo
o sea, neurobiológico, Sí. está ahí, porque Existe. no, exacto, es algo real, es algo que existe. Existe, porque y hay pareciera que evidencia esa voluntad genética, de ¿no? los A diferencia de un niños, conductor. que no se quieren estar Exactamente. quietos, que no se portan bien, que son rebeldes. Ahora, pienso que es bien importante sí hablar del diagnóstico, y del diagnóstico es como el ABC para los papás, Sí, porque punto de durante arranque. mucho tiempo las campañas fueron que no se necesita hacer un electroencefalograma para diagnosticar TDA, lo cual es correcto. Sin embargo, sí se tiene que hacer para descartar cualquier otra enfermedad comórbida, es decir, adjunta o que sea la base, y que eso genere inatención, hiperactividad Sí, y ahí impulsividad. yo creo es cómo llegamos a ese punto. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el diagnóstico es clínico, entonces necesitamos observar esas situaciones. Eso significa que no existe ningún otro estudio que nos dé un diagnóstico de TDA. Sin embargo, sabemos que existen otro tipo de problemas, la epilepsia, existen problemas de hipertiroidismo, existen problemas de diabetes, De etcétera. depresión. Y entonces se tiene que descartar, es como una cebolla, ¿no? Necesitamos llegar al diagnóstico que es el centro de esa cebolla, entonces hay que sospechar otras cosas. Claro. Si sospechamos que hay una epilepsia, mandas a hacer un electroencefalograma, no aparece ningún foco epileptoide, entonces descartas epilepsia y continúas tu búsqueda. Y vas descartando capas hasta Pero- que llegas a la quisiera- evidencia de A tener ver. el trastorno. Berman, Sí, ¿qué quieres decir? aquí es importante también mencionar que existen normas y guías técnicas para el diagnóstico, entonces depende mucho de con qué especialista es que lleguen. Muchas veces se identifican en el colegio estas características y se manda a un examen psicológico o a un examen psicopedagógico. De ahí depende del especialista, entonces es quien decide si lo manda a hacer un estudio, si tiene la facultad de mandar a hacer un estudio neurológico o si lo manda directo al neurólogo. Se sabe que quien debe de diagnosticar el trastorno por déficit de atención es el neurólogo, y quien define las funciones cognitivas es el neuropsicólogo o el neurocognitivo. Y tenemos muchas veces el ABC de que los psiquiatras están diagnosticando trastorno por déficit de atención, muchas veces sin un electroencefalograma en la mano o sin más estudios, ¿no? Entonces, no por esto no lo puede diagnosticar, porque incluso está en una enfermedad, en un manual estadístico de enfermedades, está definido el déficit de atención, los trastornos de aprendizaje y otro tipo de cosas. Entonces, aquí sí lo importante es saber que tenemos 3 fundamentales características para observar. Sin embargo, esas 3 pueden estar presentes en un trastorno de aprendizaje, pueden estar presentes en una depresión, pueden estar presentes en una falla o baja de absorción del ácido fólico, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer un diagnóstico integral para poder tratarlos bien. A mí me han llegado muchos pacientes sin electroencefalograma, sin resonancia magnética, con diagnóstico por déficit de atención, con un CI o un coeficiente intelectual elevado, con diagnóstico de TDAH, y resulta que lo que tiene es una epilepsia del lóbulo temporal, que provoca inatención, que provoca problemas en la memoria, que provoca, es más, sí podemos decir que existe la epilepsia y el trastorno por déficit de atención, ¿no? Entonces es importantísimo hacer todo el ABC. El ABC. Así Oigan, es. quiero que me acompañen a ver el siguiente material. Es una voz que nos va a platicar que su hijo tiene trastorno por déficit de atención. Hoy, en Diálogos en Confianza, vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Como sabemos, este trastorno está rodeado de mitos, ideas erróneas y hasta de explicaciones verdaderamente extravagantes. Por eso es que hoy lo vamos a abordar desde un enfoque psicoeducativo. Es decir, en este programa nos acompañan profesionales del tema que nos darán información científica, actual y relevante que te ayudarán a responder tus preguntas acerca del posible origen, evolución y formas de abordaje de este trastorno. El enfoque psicoeducativo es una forma de educación para la salud que implica que tanto los familiares como quien vive el trastorno conozcan con veracidad lo que sucede para ayudarlos a evitar situaciones desgastantes. En este sentido, la psicoeducación implica que tanto tú como tu hijo aprendan sobre el trastorno, que logren jerarquizar e identificar los problemas, las necesidades y los déficits para que juntos logren resolverlos y que todo ello se vea en una adherencia al tratamiento.
Bueno, pues para ir ampliando, por supuesto, toda la información que es importante para todos ustedes. A mí me gustaría, Lisa, saber si hay una diferencia en los síntomas de niños y niñas. Ha habido una discusión muy, muy larga, sobre todo por esta cosa de género, que se dice que las niñas somos mucho menos inquietas que los niños. Entonces, que por la naturaleza del sexo género, los niños tienen más impulsividad que las niñas. Yo creo que estas observaciones están muy sesgadas. Yo he visto niñas con muchísima impulsividad y con bastante hiperactividad y niños muy tranquilos. Entonces, no sé cómo andan las cifras, pero al final yo lo que plantearía es si es muy, muy relevante hacer estas distinciones o si más bien se ponen en el contexto para hacer una atención diferenciada de las familias hacia los niños. Vamos a ver qué opinan tus compañeros, ¿no? Adelante. ¿Hay una diferencia entre niños y niñas? Bueno, estadísticamente, digo, hay más prevalencia en los hombres, ¿no? Eso es algo. Pero realmente en cuanto a los rasgos que hemos notado nosotros, se manifiestan de igual manera, ¿no? Los 3 elementos, la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Monse, ¿hay diferencia entre niños y niñas? Sí, los artículos mencionan que sí las hay, sin embargo depende en dónde se hagan los estudios, como bien comenta la compañera, depende mucho de una buena investigación, o sea, grupos control en donde no existan estos sesgos, también depende mucho del lugar y la parte cultural. Por ejemplo, en España, en donde tenemos también bastante investigación de mexicanos en España y de españoles que hacen todo esto, se menciona, por ejemplo, retomando lo del coeficiente intelectual y además en un grupo de niñas y niños, por ejemplo, si se aplica bien una escala de coeficiente intelectual, que es la típica que aplican en cualquier valoración psicológica o psicopedagógica, no nada más es obtener el número, sino es hacer la integración incluso con otras pruebas de funciones cognitivas, es decir, de atención, memoria, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿en qué nos fijamos mucho? Nos fijamos en una triada, que es la triada en donde tenemos aritmética, en donde tenemos retención de dígitos y tenemos claves. Si esta triada está presente, se habla que es el factor de Kaufman y es una triada que nos indica que hay un factor de distractibilidad. Entonces, si este niño sale por debajo del 10 o por debajo de su propia media, porque se va a comparar contra vocabulario, que hasta cierta edad es la inteligencia innata, o sea, es decir, la capacidad que yo tengo para verbalizar y decir. Entonces, si me sale bajo, entonces ya tengo un factor de distractibilidad y hay pruebas específicas para ubicar qué tipo de atención, si es atención visual o si es atención auditiva la que está disminuida. Y si esto va a estar disminuido, hay otras pruebas que miden la memoria de trabajo de diferentes tipos, visual, auditiva, a corto y a largo plazo, y semántica, ejecutiva, etcétera, para encontrar exactamente, porque es decir, cuando nosotros hablamos de un niño con TDA, el problema es que es como muy, muy extenso y entonces se abordan las mismas técnicas, se abordan para todos y no se debe de ir haciendo un perfil individualizado, trabajar con la familia, trabajar con la escuela, tener esta capacidad de poder escuchar en dónde está el problema específico desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista educacional y desde el punto de vista conductual, porque esto puede generar problemas en el futuro que se empiezan a ver con la conducta, pero en el futuro se forman trastornos que de verdad llegan a ser difícil para la vida, o sea, que se llaman trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, se tiene que hacer una buena valoración para que podamos llegar. Y en la valoración se toma en cuenta un proceso familiar, es decir, que se haga a nivel interdisciplinario para poder tomar en cuenta no nada más una parte biológica. O sea, evidentemente, si traigo una parte biológica, seguramente lo voy a encontrar o en papá o en mamá, o en abuelito, abuelita, o en hermano, tío, ¿no? Y por lo tanto, de esa manera es como se va a criar o como se va a educar al alumno, ¿no? Yo quisiera leerles un comentario porque me preocupa mucho. Estamos arrancando el programa y que no hay gente que aún piensa que esto no existe, que es un invento, que, o sea, esta corriente que, por ejemplo, nos hacen llegar en un comentario en Facebook Live. No es nada diferente a la actitud normal de cualquier niño.
inatención, hiperactividad, impulsividad. Él lo menciona como si fueran características de todos los niños. Sin embargo, tú mencionabas que era algo que después dificulta su forma de vivir y que son barreras que no le van a permitir tener una buena calidad de vida. Luego pregunta, ¿por qué los análisis clínicos llegan a salir normales para diagnosticarlo? En serio lo estoy preguntando. Y para poner un ejemplo a lo que se refieren los papás, porque otro papá le dice, te invito a vivir con mi hijo 24 horas, para que veas cómo ya no es una característica como las de los otros niños. Y por otro lado, acá otra persona dice, los psiquiatras a veces inventan síntomas, hablan de un montón de estudios que no tienen ninguna base. A mí realmente sí me preocupa mucho y que creo que vale la pena aclarar. Bueno, creo que es importante señalar que la intensidad y frecuencia de los síntomas es lo que le va a afectar la calidad de vida de la persona, y es entonces cuando se prenden los focos de alerta y hay que buscar ayuda. Eso sucede en muchas situaciones. A ver, pero un poco para responder a la pregunta puntual, ¿es un invento o sí existe? Existe, hay evidencia y es un trastorno que se estudió desde hace más de 100 años, nada más que se llamaba de manera diferente. Actualmente ya lo mencionamos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero hay evidencia de las conexiones en el cerebro, hay una evidencia del sistema dopaminérgico, que son los genes que están involucrados. A ver, pero entonces ese papá está diciendo, o la mamá, no sé si es hombre o mujer, dice, ¿por qué no sale en los estudios? Porque no tenemos marcadores biológicos, lo repito. A ver, tú estás diciendo que no hay marcadores biológicos y Montserrat dijo que sí hay marcadores. Pero ojo, entonces aquí se están como contradiciendo. La cuestión es que no es que yo me vaya, ya iba a decir una marca, pero que yo no me puedo ir al laboratorio tal a decir, me mides mi serotonina y mi dopamina y mi noradrenalina a ver cuántos tengo. Estos son estudios que se hacen a nivel investigación, que todavía no los ponen al acceso del público, en donde más que marcadores biológicos lo que se hacen son con tomografías de emisión por positrón, que se llaman PET, en donde se mide el cerebro y entonces se ve cómo se están activando estos neurotransmisores. Ahora, hablando de neurotransmisores, realmente lo que tenemos que justamente ahí es en donde empieza a haber tanto rollo y tanto ruido, y insisto, es por el diagnóstico diferencial. Les da mucho, no sé si es miedo, no sé si es, como tenemos el permiso de con las palomitas decir, tiene todos estos síntomas, por lo tanto tiene eso, y ya no me obligan a hacer otros estudios, lo que muchas pasa es veces que se sesga. Hay mucha incertidumbre, por eso, pero quiero llegar a eso, dame permiso. Entonces, aquí es a lo que voy. Lo que hacemos es, cuando yo mido con una resonancia magnética y veo que en los lóbulos temporales tengo una que es, en la mayoría de los casos que están mal diagnosticados con TDA, encuentro en la resonancia magnética una lesión. Y esa lesión provoca una actividad eléctrica anormal. Okay. Entonces, yo sí te estoy entendiendo, nada más lo que nos estás diciendo, y algo que dijiste también es, no está al alcance de todo el público. Exacto. Entonces, lo que nos está diciendo el público es que, o sea, ¿Cómo se va a diagnosticar si no está al alcance de todo el público? Porque, o sea, ¿con porque quién no tiene estás que...? diagnosticando trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Lo que ella está diciendo, está diagnosticando una lesión en el cerebro que tiene manifestaciones de déficit de atención, pero no trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Sí, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Yo creo que aquí lo que nos conviene, Monse, El cerebro humano hace cosas prodigiosas. Por ejemplo, al mismo tiempo que escuchas tranquilo y sentado esta cápsula, seguro estás planeando lo que vas a hacer al terminar el programa. Asimismo, estás discriminando la información que consideras importante de la que no lo es. Todo lo que tu cerebro está haciendo en este momento se puede agrupar de dos formas: las funciones cognitivas y las ejecutivas, que son, a muy grandes rasgos, las que en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se ven más comprometidas. Las funciones cognitivas hacen referencia a los procesos mentales que nos ayudan a recibir información, a seleccionarla, transformarla, almacenarla, elaborarla y recuperarla. Las más importantes son la atención, la orientación, la memoria, las gnosias, que son las capacidades que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, y las praxias, que son las habilidades motoras adquiridas. Las funciones ejecutivas son las que
nos permiten ejecutar nuestro día a día y comprenden la memoria de trabajo, la planificación, el razonamiento, la toma de decisiones, la inhibición de estímulos o impulsos externos, la flexibilidad y la capacidad de calcular, así como la habilidad de hacer varias tareas a la vez. Si tu hijo o hija son diagnosticados con este trastorno, lo más seguro es que deba recibir apoyo para rehabilitar alguna función que corresponda a alguno de estos grupos. Por eso, no dudes en pedir información sobre actividades y estrategias que te ayuden en la educación de tu hijo o tu hija. Bueno, pues esto es para que les quede un poquito como más amplia la información y podamos ir bajarla a cosas más prácticas también para todos ustedes, que creo que es muy importante que las mamás y los papás puedan ubicarlo de una manera mejor. Y bueno, Monse, te quedaste diciendo Sí, la claro. última parte de tu comentario. Por Sí, favor. haciendo énfasis en el diagnóstico, sí es recomendable hacer un electroencefalograma. ¿Quién lo manda? El médico tratante, electroencefalograma, en muchos casos resonancia magnética. Si estas salen libres, normales, y persisten los síntomas del trastorno por déficit de atención de acuerdo al tipo, se hace una valoración integral, se descartan cualquier otro tipo de situaciones, por ejemplo, depresión, etcétera, se descarta y entonces se puede llegar a un diagnóstico por déficit de atención más certero, para que no se quede sin atender esta parte biológica, Entonces, neurológica. el primer contacto siempre es con la maestra Sí. y la psicóloga. Así es, Y casi. una vez que de ahí los mandan a los papás o alguien llega y se los dice, ¿con quién tienen que acudir? Principalmente con un neurólogo. Tendrían que ir con un neurólogo, pero lo que pasa es que los pasan al psicólogo o al pedagogo. Pero para que sepan los papás, o sí, sea, con un no neurólogo. importa con quién los pasen, que ellos Tienen que ir con busquen un neurólogo y el neurólogo Adelante, ya por hace favor. lo suyo. Mario, querías comentar algo. Sí, si yo quisiera el día de hoy rescatar un principio pro persona, y yo no quiero entrar en muchos tecnicismos, sino yo más quiero leer una frase: lo que seremos siempre está ahí en la infancia, Juan Ramón Rivero. Y me refiero justamente a la realidad que viven los chicos en la escuela. Es algo, no es un no querer, es un no poder. No poder manejar los niveles de inatención, de impulsividad y de hiperactividad. Sí es cierto, existe y está en las escuelas. Pero es algo que tenemos que tomar con mucha responsabilidad todos nosotros. Y me refiero a todos los adultos que se encuentran alrededor de los chicos. Me refiero a los directores, a los maestros, a los padres. Y también a todas esas personas que coadyuvan de manera directa o indirectamente con ellos. O sea, tú en el caso particular, o sea, tú eres director de una Sí, escuela. de colegio. ¿Ustedes qué hacen? O sea, ¿cuál es el proceso que ustedes hacen cuando ven que hay una situación especial con algún niño? Nosotros directamente entender la situación, tenemos que partir de un diagnóstico, porque también habríamos que hablar lo que no es el TDA. De manera recurrente sucede que en algunas ocasiones el TDA es todo lo que no funciona bien en una escuela. Y ese es un acto... O sea, a todos se le dice TDA. A todos se le dice TDA. Es que ese es uno de los problemas que nosotros seguro, Sandy, te están diciendo Sí, eso, ¿no? ahorita les Y, voy a dar segura- ejemplos. y seguramente lo que ha creado muchas leyendas, muchas historias que realmente no responden a la realidad. Es un acto tan responsable que se tiene que partir de un diagnóstico claro Ahora, y preciso. esto a mí me preocupa mucho porque yo creo que es con lo que se están enfrentando las mamás y los papás que nos están viendo, que es ese primer contacto en la escuela con la maestra, la psicóloga, después los directores, y donde hay mucha desinformación. Y entonces de repente no es que ellos diagnostiquen todo como trastorno por déficit de atención, es que a veces en la escuela se les dice, tu hijo tiene trastorno por déficit de atención y realmente es un diagnóstico que no está basado en ninguna cosa real. Ese es donde rescato el principio pro persona. O sea, creo que, y tratando de salvaguardar el interés superior de la niñez, tenemos que partir de un acto de responsabilidad. Lo decía Juan Carlos hace rato, si bien es cierto no hay un diagnóstico en la escuela, pero hay una serie de indicadores que hacen presumir sí o no la presencia de un TDA, pero ahí lo dejo de manera presuntiva y lo paso directamente al médico tratante. Ok, eso nos interesa mucho, Es bien porque como tú eres importante, director es bien de una importante. escuela, a ver, para ustedes, ¿cuáles son las características que ustedes observan y que de primera instancia ustedes presuponen que puede haber un trastorno por déficit de atención? No sigue instrucciones, Ajá. cambia de un lugar a otro de manera constante, Ajá. no puede estar en un lugar, es impulsivo, ¿no? Pero lo dejamos ahí.
como un acto de responsabilidad. Ok, pero hay un contraste con otros niños, porque Sí, justo claro. por eso a Sandy le están poniendo Mira, en las redes Nosotros, por ejemplo, en el colegio trabajamos con chicos con conducta, aprendizaje, baja autoestima y Asperger, ¿no? Y TDA. Entonces, sí, obviamente hay indicadores tanto de un perfil de desarrollo con otros. Entonces, nosotros vemos y decimos, bueno, si estamos encontrando estos tres elementos, inatención, impulsividad e hiperactividad, vamos a hablar con los papás, pero solamente hablamos y hablamos en ese plano de los indicadores que estamos observando nosotros sin sacar conclusiones. Ok, Sandy, ¿qué están diciendo? Sí, les pongo ejemplos para que queden así claros y puntuales las características de algunos niños. Los papás, las mamás nos están ayudando a enunciarlas. Mira, hay momentos en que no quiere ir mi hijo a la escuela porque dice que le cuesta mucho trabajo aprender las materias de español y matemáticas. Yo le pongo lista de actividades en el día y se le olvida hacerlas. Lee la lista, pero después se le olvida. Hace cosas a veces sin pensarlo. Anda muy aprisa por hacer todo. Siempre tiene que mover algo en su cuerpo, manos, pies. ¿Dónde puedo llevar a mi hijo para saber si tiene TDA? De verdad me urge, ya no sé de qué forma hacer para que ponga más atención. A veces le levanto la voz y aún así no pone atención. Bueno, ahorita eso ya quedó como claro de que a un Algunos neurólogo, ejemplos, ¿no? Para que sepan, o sea, ya nos dijeron que a un neurólogo, todos los que tienen O la duda, psiquiatra infantil. o un psiquiatra infantil, tienen, o sea, no permitan que sea diagnosticado solamente en la escuela. O Nunca, sea, tienen que nunca. acudir con los especialistas y tiene que ser un estudio multidisciplinario, como ya nos dijeron. Sí. ¿Quieres hacer otro comentario? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta como lo que pudiera ser el paraguas de los síntomas, ¿no? En el caso de la inatención, y que todo lo pueden ir identificando, es esta capacidad que tenemos para resistir la distracción o mantener la concentración el tiempo suficiente para culminar satisfactoriamente una tarea, ¿no? Y en el caso de la hiperactividad y la impulsividad, es este movimiento excesivo que los llega a poner en riesgo y por eso también tienen accidentes frecuentes. Si se acaba de fracturar el brazo hace 3 meses, ¿por qué otra vez volvió a hacer el mismo comportamiento? O este accionar sin pensar, ¿no? Como decía la mamá, es que mi hijo reacciona sin pensar, que esa es la impulsividad. O sea, un poco cuando Entonces, dicen, parece temerario. Parece o sea, estos temerario. niños que de repente los ves subidos en una barda y las mamás se Y el asustan. problema es que también dicen, pero y es que es igualito a su papá, o el papá dice, ay, pues sí es igualito a mí, pues claro, porque hay una evidencia genética. Es el trastorno psiquiátrico con mayor heredabilidad que existe, hasta con un 75%. Wow. Entonces, esas cosas, obviamente que, por un lado está lo que en la consulta y en el diagnóstico estrictamente hablando sucede, como lo podría decir Monse o en el consultorio, y otra es lo que viven los papás y lo que viven los maestros en la escuela. Y ellos están observando la repetición de situaciones y de manifestaciones clínicas de los síntomas. Claro, ¿no? a mí Y lo eso que es me lo que llama, hay que tener en eso cuenta. es lo que hay que tener, porque a mí lo que me llama mucha atención, que en este periodo en el que ya no estamos escuchando también a los maestros, que eso es un problema que lo hemos tratado muchísimas veces aquí en Diálogos, ya los hacemos a un lado, no los escuchamos, se nos olvida que ellos tienen muchísima experiencia también Claro. en ubicar que algo está pasando, no en hacer el diagnóstico, pero ubicar que algo está pasando, porque tratan a tantos Y tienes niños un grupo ellos que te pueden permite saberlo. diferenciar, o sea, Exacto. te encuentras las diferencias. Muchas horas con ellos. Sí. A ver, ahora toca Lisa, por favor. Sí, Sí. yo quisiera hacer un poquito un recuento de lo que vemos los terapeutas de familia con estos chicos, ¿no? Efectivamente, es la escuela quien hace una detección y pide que se haga la valoración, seguimiento, ajá. pues la valoración primero para tener un diagnóstico, Claro. porque como bien dice el maestro, la escuela no puede diagnosticar. No debe. Entonces, no debe. Entonces, yo quisiera más o menos contarte la cadenita. Bueno, y quisiera decir algo previo a contar la cadenita. Hay marcadores, hay cosas estructurales en el cerebro, pero el cerebro es un órgano que no se ve. Entonces, lo que sí vemos es la manifestación de la conducta. Todo esto que dices, el chico que se sube a la barda, que parece temerario, que no sigue instrucciones, todo eso que ya dijeron acá los compañeros, todo eso se ve. Entonces, lo que se hace es una suma. A veces, esa suma llega muy emproblemada ya con el primer tratante, porque lo que te decía anteriormente, en esta cosa también de sexo-género, ocurre que a los chicos los regañan, ya una mamá dijo, le grito y no me hace caso, ¿no? Entonces ya llegan muy emproblemados con el tratante. Claro. El psiquiatra o el paidopsiquiatra, perdón, el neurólogo o el paidopsiquiatra mandan a valoración neuropsicológica
porque hay que hacer, como no podemos ver las dendritas o no podemos ver cuánta dopamina se está, no voy a hablar de los ciclos de la dopamina, pero cuánta dopamina está funcionando bien, lo voy a dejar nada más así. Entonces, lo que se va a revisar nuevamente son estas cosas que dijo Monse, que pueden ser o de la conducta, o de la atención, o de la ejecución. Entonces, se hacen los dos diagnósticos y se va integrando. Lo importante es que haya un trabajo conjunto entre escuela, parte médica, parte psicopedagógica, porque los psicólogos no solo somos psicólogos, también hacemos cosas de educación, de psicoeducación, y después integrar a la familia y ampliando el rango a la escuela y al medio en el que el chico se mueve. Acompáñenme a ver el siguiente material. A los 3 años en la escuela presentaba conductas inadecuadas para los niños de su edad. Me canalizaron con un psicólogo. Ahí pues no le detectaron nada, mayor problema que pues el niño era inquieto y que tenía ganas de jugar. Posteriormente a los 4 años lo envié a la escuela, ahí con el apoyo de USAED. Me comentaron que el niño sí presentaba algo, entonces lo llevé con el paidopsiquiatra y él le detectó el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De ahí empezamos con la medicación durante 3 años. Le cambié de especialista, lo llevé incluso a las instituciones del IMSS y pues el diagnóstico se mantenía. Ya el medicamento como que no le estaba cayendo bien, lo estaba volviendo muy irritable. Y se le fue quitando poco a poco el medicamento. Actualmente ya lleva más de 1 año sin medicación y pues los cambios han sido favorables. Tiene actividades extraescolares, pues ayuda terapéutica y pues vamos al paso, ¿no? Emiliano sabe que él es un niño con una inteligencia superior a cualquier niño de su edad. Sabe que presenta algo, pero más sin embargo tratamos de que su vida sea lo más normal a un niño. Mi miedo es fracasar como mamá, ¿no? Porque pues no hay algo instructivo que nos diga cómo hacer. Es difícil ser mamá y con un niño con diferentes capacidades es aún más difícil. Emiliano, sabes que te amo. Eres mi mayor orgullo, eres mi fuerza para seguir adelante y quiero hacerlo todo bien por ti, porque seas una persona de bien, trabajadora, estudiosa, porque tú vas a llegar a ser alguien muy importante, porque estás capacitado para eso, porque tú viniste aquí por algo eres así, porque vas a llegar a ser alguien muy importante, estoy segura de eso. Te quiero. Muchísimas gracias por este testimonio, Monse. A mí me brinca ahí algo que tiene que ver con las medicinas. Sí, por eso hacía énfasis en el diagnóstico, porque si no, el déficit de atención se trabaja con estimuladores, los cuales son excitadores, que son estimuladores y no estimuladores. Entonces, los estimuladores pues son todos los que son con base anfetamínica, que conocemos varias marcas, y los que son no estimuladores, que no tienen la base anfetamínica, pues existe por ahí uno, dos, ¿no? Entonces, estos lo que van a hacer es intentar jalar la conexión de los neurotransmisores de los cuales están fallando. ¿Y si se logra? Sin embargo, en algunos casos sí, en otros no, porque por eso les digo, cada persona es diferente y cada quien eso lo entiendo diferente. Muy bien. Pero dices, si se logra, ¿se disminuyen los síntomas? Sí es el diagnóstico de TDA. Si no, es el tratamiento farmacológico totalmente diferente. Yo quisiera agregar... a ver, pero espérate, que acabe nada más la idea. Sí. Ajá. Existe algo que se llaman crisis focales del lóbulo temporal, en las cuales tienen las mismas síntomas y características. No todos tienen lesión, pero sí tienen actividad eléctrica normal. Y son casi los mismos síntomas del déficit de atención, por eso la insistencia en hacer un diagnóstico integral. Y el tratamiento para ese tipo de pacientes son con inhibidores del sistema nervioso central. Ajá, es decir, ahora, la señora está diciendo que le han ido disminuyendo el medicamento. A mí eso un poco me preocupa, porque eso es algo que de repente hay confusión también. O sea, si no es algo, si es un síntoma,
porque tenemos un trastorno que va a acompañarnos toda la vida, ¿por qué me tendría que quitar el medicamento si me va a acompañar toda la vida? Bueno, hay de casos a casos, ¿no? La premisa es que debe de ser el menor medicamento posible, el menor tiempo posible y en las menores dosis posibles. Pero cada caso es específico. Ahora, hay estudios que han demostrado que cerebros de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad medicados con metilfenidato, ellos han logrado, al recuperar sus conexiones, desarrollar esas zonas cerebrales. Al momento en que retiras el medicamento y observas el comportamiento del niño y ves que el niño funciona bien ya sin medicamento, te das cuenta que esas conexiones cerebrales que antes del uso del medicamento no se daban, ahora ya se dan inclusive sin medicamento, por lo tanto ya no necesitaría medicamento, ¿no? Pero esto se hace dentro de un plan que se tiene que establecer con claridad, se tiene que transparentar también ante los padres de familia. Por supuesto que también hay que informarle al niño, aunque sea pequeño, por qué va a tomar, porque no se vale que tómate la vitamina, ¿no? Y los niños dicen, es que me dieron mi vitamina. No, debe de saber que hay una razón, como en el caso de los anteojos. Nosotros, por ejemplo, yo hago un símil entre el medicamento y los anteojos, porque no sabemos por qué la gente usa anteojos. Yo no sé si es un problema de la estructura de tu ojo, o no sé si es que el nervio óptico no está conduciendo adecuadamente hacia el cerebro la información, o tal vez es un problema neurológico, o sea que tu cerebro no puede interpretar lo que llega a través del ojo. Lo que sí sé es que los anteojos para ti te ayudan a tener el desempeño y el desenvolvimiento como quien no necesita anteojos, pero tus anteojos van a ser diferentes a los que usa Monse. O sea, cada una va a tener eso. Y para que esos anteojos sean efectivos en ti, el diagnóstico es la clave. Entonces, por eso es importante, y lo que señala Monse, y entiendo tu insistencia de por qué esta parte de la intervención neuropsicológica, pero porque hay otros problemas que pudieran manifestar síntomas de trastorno, pero no es el trastorno, y eso es importante, porque si no, efectivamente, ahorita que viene la época de las gripas, ¿no? Y la gente empieza a automedicarse. ¿Por qué? Porque empieza, y a lo mejor era viral y tomaste antibiótico. O a lo mejor era bacteriana alergia. O era una alergia. Entonces, por eso es importante el diagnóstico. Claro. Y en este caso Lisa, aplica. querías comentar. Sí, yo quisiera comentar porque parte de mi trabajo también es el apego al medicamento, al tratamiento, y eso lo debemos hacer también los psicólogos. A veces los médicos no tienen el tiempo para explicarles con detenimiento a los pacientes algunas cosas del medicamento, sobre todo los efectos secundarios, que es lo que preocupa mucho a los papás. Y aquí se pega otra cosa, que es, ¿existe o no existe el diagnóstico? Y si te va a acompañar toda la vida, entonces ¿por qué tomar medicamento? Esa fue la pregunta que hice. No, ¿por qué dejarlo? ¿O por qué dejarlo? ¿Por qué dejarlo? O sea, si ya me diagnosticaron y me dicen que no se va a curar porque no es una enfermedad, entonces ¿por qué lo puedo dejar? O sea, porque eso es muy confuso para los papás. No solo dejarlo, y esto es la parte que yo quiero señalar. Cuando tú empiezas a tomar un medicamento, sobre todo que es un modulador, porque estos son moduladores, o una hormona, hay que hacer ajustes de la dosis. Entonces, de repente... Hay que hacer ajustes, ¿por qué? Porque yo voy creciendo, porque el niño va cambiando. ¿Por qué razón hay que hacer ajustes? Porque las personas respondemos de manera diferenciada a todo, incluidos los medicamentos. Entonces, déjenme terminar nada más. Una cosa que a los papás nos cuesta mucho trabajo es, ¿por qué le están dando medicamento? ¿Y por qué le está haciendo este efecto? Entonces, porque el medicamento tiene un efecto y requiere un ajuste. Pero aquí lo que es bien importante es que, así como el tratante hace el diagnóstico, el tratante ajusta la dosis del medicamento. No la ajustamos los psicólogos, no la ajustan los papás, no la ajustan los profesores. El papá, los papás tienen que regresar con el médico y decirle cómo está el niño. Pero también quiero señalar que lo que sea que tomes te va a hacer un efecto. Entonces a los papás nos asusta mucho cuando de repente el niño brinca y está como está mucho más tranquilo y a veces como que se anda durmiendo en todos lados. Pero ese es un efecto normal del medicamento. Y porque a veces los papás se asustan y dicen, no, le cayó muy mal. También. Y pasajero. Okay. A ver, eso es muy importante decirlo, porque aparte, en esos programas que ya hemos hecho en otros momentos, es muy común que los papás toman la decisión.
Ahora, yo quisiera, de quitar el medicamento o de irlo reduciendo, yo quisiera que me dijeran cuál es el efecto secundario si un papá toma esa decisión. Monse, ¿qué pasa si un papá toma esa decisión? He tenido pacientes que hasta tienen brotes, por ejemplo, o sea, se lo quitan y de pronto empieza a botar en la escuela y de pronto se lo vuelven a dar y hasta han embarrado su popó en toda la pared. Así. Entonces vemos que a veces reaccionan inadecuadamente al quitarles y al ponérselos. Ahora, existe esto que se llaman controles séricos. Entonces ahí se va midiendo el medicamento si está saturando de acuerdo a la edad, a la talla y al peso. Y también se mandan a hacer química sanguínea, biometría hemática para ver cómo están sus otros nutrientes, porque hay medicamentos que lo que hacen es que te deshidratan. Entonces muchas veces eso no se les dice. Por eso llevamos todo un tratamiento con nutriólogo, con especialista endocrino, de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus necesidades, es como se va a ir graduando el medicamento. Ahora, esto lo tiene que hacer todo el tiempo porque adaptación. Los papás que nos están viendo van a decir, citas, ¿toda la vida? No, las citas, una vez que se diagnostica el paciente, las citas con el especialista médico tratante es cada 6 meses, a no ser que tuviera alguna recaída o alguna crisis, ¿no? Es decir, que veamos que todo está descontrolado. Estas citas, repito, son con estudio en la mano y con el médico tratante, y de ahí es que va a ir viendo si se tienen que hacer otro tipo de estudios, y casi siempre son con controles séricos. Acorde a eso se va graduando. Una vez que se alcanza una media, ¿qué quiere decir? Que el paciente pueda, porque el que, como lo comentaron, el que es inatento va a ser inatento toda la vida, ¿no? Entonces, si él alcanza una media de poder ser funcional en todos los ámbitos, entonces empieza a reducir el medicamento con indicación del médico para ver que no rebote. ¿Ok? Que se siga manteniendo en esa media, para entonces dejar un periodo libre de medicamento, porque todo medicamento tiene un efecto secundario, ¿no? Y si llegaran a regresar las características, entonces se vuelve a empezar un periodo de medicamento. Hay algunos tratamientos que se hacen en donde quitan y ponen, o se los dan nada más para la semana y se lo quitan en fin de semana, otros se los dan en vacaciones y se los quitan. Desde el punto de vista médico hay guías que lo dice específicamente, que mientras esté diagnosticado y esté tratado y no se llega a una media y se empiece a reducir para ver si hay control, ¿no? Entonces tienen que seguir con el medicamento, ¿ok? Hay un punto importante. Cuando tenemos un diagnóstico, no todos los casos de TDA se tratan de la misma forma. Es correcto. O sea, hablamos de que el ser humano es una individualidad, el niño es una individualidad. Y el especialista hará justamente el diagnóstico y por ende la medicación o no, porque tiene que ver mucho con el gramaje, con la dosis, con la hora y todo eso. La pregunta aquí, ¿por qué de repente hay una disminución del medicamento? Porque no todo es el medicamento. Porque hablamos de la parte farmacéutica, de la parte biológica, ¿no? Pero no podemos concebir un TDA, un tratamiento de un TDA, si no hablamos de una cuestión integral. Hablamos que en el momento que se diagnostica, la realidad del niño es una, sin medicamento. Viene el medicamento, pero con eso va a tener un acompañamiento. Se tienen que hacer adecuaciones directamente en la casa, directamente en la escuela, tendrá que tener un tipo de apoyo terapéutico. Y ese tipo de factores también inciden favorablemente en su momento para que esos momentos de inatención, de hiperactividad o de impulsividad, el niño tenga un mejor manejo, más conciencia de lo mismo y por ende un mejor manejo. Por eso de repente también viene esa disminución. Okay, porque, perdón, nada más para traducirlo un poco, o sea, de repente se pide o se recomienda la disminución del medicamento porque su forma de actuar ya cambió, sí, porque su forma de relacionarse con el entorno ya es otra. Pero algo muy importante es, cuando hablemos de tratamiento, no hay que pensar solamente en el medicamento. No, claro, creo que también ese es un error. De inmediato pensamos en el chocho que va a curar, porque además estamos acostumbrados a tomar un chocho que nos cura. Ajá, y no. Efectivamente, como dice el profesor Mario, porque además el tratamiento que funciona se llama multimodal. Y el primer paso del tratamiento multimodal es la psicoeducación de los papás. Y esa se tiene que invertir de 6 a 8 semanas enseñando a los papás qué es el TDA, qué pasa en el cerebro, cómo se manifiesta en su hijo y qué puede hacer para apoyarlo. Paso número 1. Siguiente paso, la terapia psicológica. Y la terapia psicológica pudiera, en casos no muy complicados, junto con la psicoeducación, sacar adelante a un niño sin necesidad de medicamento. Si después de 2 meses de terapia, por ejemplo, junto con la psicoeducación, el chico sigue teniendo obviamente problemas graves,
entonces se puede pensar en incorporar el tratamiento farmacológico, pero sin dejar las otras acciones, ¿no? Y obviamente que las adecuaciones curriculares en el aula, porque no es lo mismo recomendarle a un niño que venga a hacer un examen de 15 reactivos en 15 minutos a que vamos a hacerte el examen oral. ¿No? Entonces, lo que tú quieres medir es su conocimiento y la aplicación de su conocimiento, puede ser oral y lo puedes hacer con todos los chicos. No le afecta, o sea, no estás distinguiendo a un niño por encima de los demás. Esas adecuaciones en el aula las aprenden los profesores, que se acompañan de la terapia psicológica, junto con la psicoeducación de los padres, independientemente de lo que los especialistas estén haciendo para la parte estrictamente del tratamiento o de la medición del medicamento, ¿no? Porque además los padres de familia y muchos de los que seguramente nos están viendo quisieran ir al psiquiatra, al neuropsicólogo, aplicar todas las pruebas, los exámenes, las baterías, las pruebas séricas. No hay quien lo pueda pagar, o sea, eso, y en el servicio público no lo hay. Entonces, ¿qué encontramos? Necesitamos acercarle a la gente con las limitaciones que tenemos desafortunadamente, pero que pueda hacer. Por ejemplo, yo, perdón, pero como comercial, yo al final de este documento, es que justamente lo que hemos hecho son formatos para los papás. Hay un par de formatos de seguimiento para que puedan informarle al médico, ¿no? Tanto al docente, cómo cambió en socialización, en planeación, organización, en aspectos académicos y personales. Vamos a enseñarlo, ¿no? Así porque si no, Perdón. y esto ¿dónde lo pueden encontrar? Ese, bueno, en todas las librerías del país y también en nuestra oficina, cerebrofeliz.org. Sí. Pero y aquí adentro están todos los formatos, porque además ahí tú llegas con el médico y también puede observar mejor, porque recordar uno todo lo que manifestó el niño día a día es complicado. Claro. Entonces, el cambio de dosis, el ajuste es más efectivo. Un poco esto, vamos a ir a un corte, pero esto que acabas de decir es muy importante. No todos tienen acceso a poder pagar todo el tratamiento. No, desafortunadamente. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, muchas gracias por todos sus comentarios, todo lo que nos están diciendo a través de las redes sociales y vía telefónica. Y les recuerdo que todos los martes tenemos este servicio especial, esta sección en donde mostramos imágenes de personas que han desaparecido y les pedimos su ayuda. Créanme, es bien importante y hemos logrado que gracias a la información que ustedes aportan, algunas personas regresen con sus seres queridos. Así que vamos a ver las fotos. El día de hoy la primera fotografía es la de Jessica Itzel González Abarca, quien fue vista por última vez en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, el 19 de noviembre de este año. Es Jessica Itzel González Abarca. La segunda fotografía es la de Francisco Javier Espinosa Valle, quien se extravió en la colonia Nopalera, en Reynosa, Tamaulipas, desde el 30 de agosto del 2017. Su nombre nuevamente es Francisco Javier Espinosa Valle. La siguiente imagen es Angélica Virginia Salinas Baires, quien fue vista por última vez en Comayagua, Honduras, pero acá también requieren información, esto desde el 8 de octubre del 2018 y es Angélica Virginia Salinas Baires. Siguiente imagen es la de Ailén Guadalupe García Tenorio, fue vista por última vez en Rincón Escondido número 3 en el fraccionamiento Las Fincas de Jutepec, Morelos, en esto el 1 de septiembre de este 2019. Les repetimos su nombre, el nombre de esta pequeñita es Ailén Guadalupe García Tenorio. Y por último, nuestra última imagen del día de hoy, recuerde que puede comunicarse a los teléfonos que aparecen para cualquier información, es Rebeca Arteaga Rodríguez, y quien se extravió en Cerrada Papaloapan, número 20, Interior 1, en la colonia Exhacienda San Juan de Dios, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Fue vista por última vez el 23 de noviembre de 2019, es Rebeca Arteaga Rodríguez. Muchísimas gracias por su atención y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver la siguiente información, el siguiente testimonio. El diagnóstico fue un poco complicado porque al niño se le empezó a notar el padecimiento como a los 4 años, cuando estaba en preescolar. Me di cuenta porque constantemente me estaban mandando a llamar de la escuela, que se salía del salón, que a veces no quería trabajar. Y hubo un detalle ahí que orinaba mucho en la cama en las noches. Se origina una situación de tensión en la familia porque pues mi esposo decía que yo lo tenía como muy consentido. En ese tiempo era hijo único. Después de darme cuenta de que algo no andaba bien con mi hijo y de las constantes llamadas de la escuela, al extremo incluso de que mi hijo fue prácticamente corrido de la escuela, entonces ya empiezo a buscar ayuda, me recomiendan por allá una psicóloga y la psicóloga me comenta que mi niño tiene
trastorno de déficit de atención con conducta negativista desafiante, le hace las pruebas y me comenta que probablemente el niño sea candidato para medicamento. Los síntomas como que se le hacen más fuertes, las conductas disruptivas, el salirse del salón, el orinarse en la cama. Mi esposo no se sumó al tratamiento y entonces pues digo, bueno, pues entonces yo tengo que hacer algo por mi hijo. He tenido el apoyo de la escuela donde ahorita está porque me han apoyado con el sentido de darle sus medicamentos. Los días malos han sido con respecto a mí. A veces sí me dan ganas de tirar la toalla, a veces he tirado la toalla y otras veces la he recogido. Y me digo, tengo que seguir adelante con esto. Bueno, ya estamos aquí de regreso, estoy del lado del público. Sé que se quedaron con algunas dudas, algunas cosas que querían comentar nuestros especialistas, Mario y Monse. Ahorita les doy la palabra. Y de este lado tenemos a Irma. ¿Cómo estás, Irma? Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. Mira, Tienes una niña. En mi caso es una niña. Mi niña tiene 10 años en este momento. Fue diagnosticada cuando tenía 6 años. ¿Cuáles eran las características que tú veías? En ella lo que más sobresalía es la hiperactividad. Uh-huh. Sí, también falta de atención, la impulsividad, pero en ella la hiperactividad era muchísima. Ponnos algunos ejemplos. ¿Qué sucedía? En la escuela, ella ingresó a primer año en la escuela tradicional, sistema tradicional, pero le era muy difícil estar sentada. Uh-huh. O sea, vamos de que entran a las 8 de la mañana a estar sentada hasta las 10 que inicia el recreo. No podía, entonces se salía del salón, regaño. Estábamos en la escuela, mi esposo y yo, cada viernes por faltas de atención en la dirección, pero no era posible mantenerla. Tuvimos muchos problemas en la escuela, primero y segundo año, hasta que decidimos que no era la opción, no era lo indicado para ella. Estaba sufriendo ya, era una niña marcada por ser la latosa, la que no pone atención, la que no hace caso, entonces... ¿Alguien te dice que posiblemente tenga trastorno por déficit de atención? No, simplemente fue como rechazada por su... O sea, ¿les decían a ustedes que no le estaban educando bien? Exactamente, sí, siempre fuimos como marcados como... Pues no están haciendo algo con su niña, ¿no? Algo no le están poniendo en orden. Exacto. ¿Hasta qué edad ustedes deciden hacer? A los 6 años que que empezamos a notar, la empezamos a llevar con psicólogo, empezamos a trabajar junto con la escuela, pero en la escuela no había como la disponibilidad para trabajar juntos y llevar a cabo algo con la niña, ¿no? Poderla sacar adelante. Que eso es algo con lo que los papás se enfrentan todo el tiempo, ¿no? Como esta necesidad de que la escuela reaccione o de que la escuela tenga como alguna forma diferente de tratarlos, pero casi siempre es una negativa. No hay sensibilidad, o sea, sí tenían la apertura de vamos a platicar, pero no hay la sensibilidad del tema. Oye, ¿le hicieron todos los estudios de los que han hablado los especialistas? No, nosotros fuimos con psicólogo. Uh-huh. Fue quien nos diagnosticó. Ajá, un psicólogo. Un psicólogo. ¿Y ella está medicada? No, no está medicada. Uh-huh. ¿Qué edad tiene hoy, dices? 10. 10 años. ¿Y hoy qué cambios ves? Hoy muchísimos. Después de 2 años en la escuela tradicional, nos dimos a la tarea de buscar algo que le ayudara. Fue cuando dimos con el Colegio Sor Juana. La verdad fue una ayuda impresionante porque es una atención especial, comprenden completamente cuál es la situación de los niños y hemos trabajado muy de la mano con el colegio. ¿Qué cosas buenas has visto? O sea, ¿cuáles cambios has notado en tu hija? Ya logra trabajar, ya tiene cuadernos hechos, ya sus trabajos, si no son impecables, si no son al 100, digamos, si no son perfectos, ya tiene un trabajo bastante bien hecho. ¿Y no está estigmatizada? No está estigmatizada, eso es lo que le ha ayudado muchísimo. Ella forma parte de un grupo. Muchísimas gracias. No. Gracias de veras por platicarnos tu historia. Y bueno, de este lado tengo a Yasmín. ¿Cómo estás, Yasmín? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida. Cristina. Gracias por invitarme, te agradezco ante todo. Gracias. Y bueno, ¿Tienes un niño? Sí, así es. Mi hijo fue diagnosticado a los 8 años. Uh-huh. Bueno, también, o sea, nosotros la pasamos mal. Yo la pasé mal porque para mí fue un tema nuevo. Nosotros pasamos por problemáticas en cuanto a la escuela. Mi hijo... ¿Qué tipo de problemáticas? Pues básicamente de que el niño pues no sabe, me mandaban a llamar constantemente, recados y que me decían, no, pues sabe que su hijo pues no pone atención,
¿no? Y está de aquí para allá y no pone atención y no trabaja. Desde chiquitito. Sí, desde chico. Entonces, para mí pues era como difícil porque yo trabajaba. Entonces, como el estar yendo constantemente a la escuela a atender estas situaciones, pues para mí era complicado de alguna forma. Cuando ibas a la escuela y te decían eso y tú hablabas con tu hijo, ¿él qué te decía? Pues ya eran problemas entre él y yo, como que ya era como que nos cerrábamos o yo me cerraba y era como que ya no veíamos que nada más que el problema, ¿no? La situación de que pues no, tú no sabes, o sea, tú no entiendes, ¿no? Pero no había más. ¿Esas eran frases que tú le decías? Sí, o sea, tú llegamos, no entiendes, no te portas bien, no te estás quieto, tienes que portarte bien en la escuela. ¿Él te decía algo así como, mamá, no puedo, o no sé cómo, o simplemente...? Pues llegó yo creo a una rutina donde pues él y yo ya era como de, pues ya llegó y me regaña, el típico, ¿no? Ya me regañaste, vas a la escuela y terminaba así. A los 6 años dices que te lo diagnostican. A los 8 años. A los 8. ¿Cómo te acercas a los especialistas? ¿Quién hace el diagnóstico? Yo, tuve una conocida que me dio como una observación, ¿sabes qué? Pues ha de ser como TDAH, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué es eso? Entonces empecé a investigar básicamente el tema y pues lo que hice fue como de, pues, ¿sabes qué? Me dice, llévalo a esta escuela psicopedagógica. Es la André Lapierre. En esta escuela, pues, me dieron la atención. Yo lo tuve que sacar de donde estaba. Se quedó en primer año. Esta escuela, pues, no estaba incorporada de alguna forma, pero me dijeron que me iban a dar la atención que, pues, el niño requería. Yo acepté, dije, bueno, pues me importa más, ¿no? O sea, me abría a toda circunstancia. A toda posibilidad. Exactamente. Y bueno, pues aquí estuvo 2 años. El niño ahí aprendió a leer, a escribir, porque realmente pues en sus tiempos de la escuela era lo que él se le dificultaba, ¿no? Y la atención no la tenía en la escuela pública, en una escuela tradicionalista. ¿Hoy en qué escuela lo tienes? Ahorita, bueno, perdió los 2 años, estuve buscando una escuela en la cual pudieran atender este tipo de casos, situaciones, y me fue muy difícil encontrarla. Eran como muy elitistas y así como que, pues, sabes que aquí no, ¿no? Yo lo incorporé nuevamente a una escuela, ¿cómo se le dice? ¿Particular? No, pública. Pública. Donde es una escuela incluyente, bueno, ¿Es donde está el nuevo él sistema, ahorita? exactamente, volvió a incorporarse al segundo año y para mí fue como que ya lidiarme, o sea, quitarme ese tipo de problemas, pero ya fue como con más armas, él ya sabe leer, escribir y bueno, ya está como a la altura ¿Qué edad tiene hoy? Ahorita tiene 10 años. ¿Y tú sí ves cambios en él? Sí, después, exacto, en este año yo lo llevé con una psiquiatra, él, bueno, le detectó y bueno, ¿Le hicieron todos los estudios? Exactamente. ¿Él está medicado? Sí, Okay. está medicado. ¿Y cómo va con el medicamento? Pues se vio muchísimos cambios, o sea, él ya me dice, ¿sabes qué? Pues ya puedo poner atención. Porque ¿Tú estás a favor del medicamento? Pues antes no, o sea, como que a mí me costó mucho trabajo. Pues hoy sí ya fue como una ayuda y la verdad sí veo muchísimos cambios. O sea, es un tema en el que pues nadie nos dice cómo y cómo resolver el tema. Y hay que verlo en el día a día. Muchísimas gracias. No, gracias, Yasmín. Monse, adelante, querías comentar algo. Sí, estábamos comentando sobre el manejo escolar, la parte integral. Por ejemplo, en el caso de nuestro equipo, lo que hacemos es que vamos 3 veces a la escuela cada trimestre. Primero es bien importante platicar con los papás sobre las características y el diagnóstico integral. Y de ahí se va a platicar con la escuela para hacer esta misma devolución y se establecen las estrategias para ver si son candidatos a adecuaciones o propuestas pedagógicas significativas o no significativas. Es decir, si se va a adaptar como tal la currícula o si se van a adaptar la forma de hacer los exámenes, el número de ejercicios, si es una adecuación más ambiental. Y es muy importante que se tenga voz y cara, ¿no?, de las personas que estamos detrás del trabajo con el paciente o el alumno, porque muchas veces se puede caer en ansiedad, desde de pronto que los papás no saben decir exactamente qué es lo que tiene o si trae otra situación adjunta como aprendizaje o conductual, y entonces necesitan quien les ayude a decirlo en la escuela, pero también en la escuela de pronto están las maestras que tienen muchas estrategias, que hacemos buen clic, y de pronto están las maestras o los profesores que de pronto dicen, es que no sé qué hacer, ya apliqué como todas estas, y muchas veces cuando trabajamos niveles de ansiedad, bajamos ansiedad y seguimos, y que además se ve, nosotros mandamos un cuaderno inteligente, ¿no? Entonces ahí ponemos las características de acuerdo a cada paciente que tenga ciertos tipos de características para medirlo cada día.
Entonces se mide cada día y se entrega ese cuaderno cada vez que va a la sesión, una vez a la semana, ¿no? Entonces se entrega, se mide y esta información es la que nosotros pasamos al médico tratante, porque de ahí vamos a ver también, y va a ayudar mucho a la graduación tanto biológica como a la parte conductual, ¿no? Y les enseñamos a trabajar realmente con un plan conductual, que muchas veces se establece la economía de fichas sin bases, o se llega a hacerla luego y se tiene que empezar con otro proceso. Entonces, les vamos enseñando todo esto a los papás y llegamos a unas buenas metas, ¿no? Depende del tipo de severidad del diagnóstico. Entonces, sí es bien importante que se haga Tengo compañeros que de pronto dicen, es que esa no es mi chamba es hacerla en el consultorio y vaya, eso le toca a la escuela, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar esta manera de pensar porque es un trabajo integral, ¿no? Claro. Y sí, hacernos tiempo porque si no, pues no sale adelante. Mario, ¿querías decir algo? Digo, siguiendo con lo que dijo Monse, no podemos concebir un trabajo con un chico con TDA si no es de manera interdisciplinaria. En el colegio lo que hacemos nosotros son reuniones de manera permanente, pero un punto importante que con cada uno de los chicos se toman estrategias diferenciadas unos en relación con otros. No podemos, tenemos una población de 80 chicos donde la prevalencia es 80% tiene TDA con hiperactividad. Con cada uno de esos niños es un programa de intervención completamente diferenciado, no es uno en relación con otro. ¿Quién lo lleva? Porque de repente las escuelas que nos van a estar escuchando van a decir, bueno, eso es muy costoso hablando de horas hombre, horas mujer, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen ustedes para poder atenderlo a ese nivel? Porque hay otras escuelas que seguramente nos deben de estar diciendo, bueno, tengo 50 alumnos. Por salón. Por salón, o sea, ¿cómo le hago? Contamos con el personal especializado para poder hacer esas adecuaciones de manera específica. Pero no solamente son adecuaciones, sino la forma en cómo se enseña. Partimos, y hay que reconocerlo, de un perfil específico. Requieren docentes con un perfil específico, con un nivel de compromiso, saber, conocer y querer hacerlo. Pero también tenemos que reconocer que la manera en cómo enseñan tiene que ser específica, hablando del tema de hoy, para chicos con TDA, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? Adecuaciones curriculares, adecuaciones metodológicas, casi no hay resúmenes, ¿no? Es más mapas conceptuales. Y lo que hizo hace rato Juan Carlos, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de los exámenes. Tenemos un proceso importante en donde no solamente se evalúa de manera tradicional, sino se evalúa a través de rúbricas de exposición. En secundaria y bachillerato a través de proyectos. Claro. En donde tiene que ir más con el cómo que con el resultado, ¿no? Sabemos que un chico con TDA, cuando le ponemos un examen, una prueba objetiva, pues va a tener elementos para concentrarse y para poder desempeñar. Pero yo creo que lo más importante son dos cosas. Uno, sabemos trabajar en equipo con los papás, ¿no? Claro, y dos, con la comprensión y aceptación de cada uno de los chicos, con un perfil específico. Muchas gracias, Sandy. Es que sí, justo continuando con lo que están diciendo, un importante comentario de Marifer aquí en Facebook Live dice, es importante generar empatía con los niños y padres que tienen que coexistir con un trastorno, sobre todo como este tipo de trastorno, porque solemos juzgar como maleducados, sin reglas, niños que no tienen control, cuando no sabemos qué hay detrás de ese comportamiento. Así que también subrayar la palabra empatía. Sí, a ver, vamos a escuchar a estas mamás. Roxana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, tú tienes un niño. Tengo un hijo de 12 años. ¿Él fue diagnosticado a qué edad? Recién hasta los 10. Él comenzó con problemas de lenguaje, no hablaba, a los 2 años y medio no hablaba, entonces decidimos meterlo a maternal, porque era hijo único, y empezamos a ver el convivio, que seguía igual, eran muchos los berrinches que hacía, y a partir de los 3 años empezó con terapias de lenguaje. Así estuvo mucho tiempo, a medida que fue creciendo, el kinder no pudo con él porque era un niño que se escondía mucho debajo de la mesa, no trabajaba, o sea, lo que él, más que nada lo impulsivo, era desde chiquito. Y entonces, ¿cómo es que deciden ustedes acudir a hacer un diagnóstico de trastorno por déficit de atención? Con el neurólogo. Empezamos, le hicimos el electroencefalograma, pero todavía no nos decían que tenía TDA, porque no salía exactamente como para que el niño esté diagnosticado con TDA, más que nada por el lenguaje y todo eso también a él mucho no lo ayudaba. Y después, bueno, a los 6 años todavía no terminó kinder, estuvo 1 año completo en terapias de lenguaje, más que nada avanzar eso, que era lo que más se le complicaba a él.
Y entonces a los 6 años pudo entrar a un kinder particular, donde como bien cuentan, tiene mucho que ver los docentes. Claro. ¿Ahí algún docente te ayuda? En el kinder, fue un kinder particular y los docentes pudieron con el niño. O sea, era un kinder particular, pero no, entonces, no era especial. No era especial. No era especial. Pero lo que quiero saber es cuándo ustedes toman la decisión de hacerle el diagnóstico. O sea, de ir a seguimos con terapias, Ajá. seguimos con terapias y a los 10 años un neurólogo nos dijo, tu hijo tiene TDA. Nada más viéndolo, dijo, tiene TDA. Y de ahí cambió completamente todo el panorama. ¿De qué manera cambió? Porque empezamos a comprenderlo más, empezamos a estudiar más los casos con TDA. Y empezaste a ver similitudes. Sí, completamente. ¿Y tuviste apoyo del neurólogo? Sí. ¿Y hoy cómo se encuentra tu hijo? Hoy está en el Colegio Sor Juana, desde la primaria, desde el primer grado entró ahí, que lo ayuda muchísimo. Y está a base de terapia. No tiene medicamento, no es necesario por ahora el medicamento. Y lo importante es esto, es familia, terapias y escuela. Lo que pasa es que, claro, esto que la escuela, ustedes y aparte tengan la opción de poder asistir con el neurólogo hace que sea esto que tanto nos están diciendo, que sea multidisciplinario. Sí, los tres es la base para que el niño pueda salir. Muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias. Monse, ¿quieres hacer un comentario? Sí, con respecto a lo de los colegios, sí nos encontramos con más colegios que no tienen como toda esta, desde la infraestructura, toda la capacitación. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un proyecto de diferenciales, estamos yendo a 100 escuelas de diferentes niveles, desde kinder hasta universidad, de carácter público y privado, y lo que estamos haciendo es capacitar a los papás, capacitar a los docentes. Y hay docentes que aunque están en una escuela regular, de verdad que su chamba es porque lo hacen con amor, ¿no? Entonces, estamos en contacto las 24 horas con el docente. Hemos encontrado diagnósticos inadecuados o sobrediagnósticos y sí se puede, o sea, si están estas ganas y si nos lo permite el director, la directora, en la misma zona, hemos ido a hablar con los de zona para que nos den. Y estamos capacitando a los centros de salud que están de primer nivel cerca de estas escuelas, justo para hacer diferenciales. Y de que se puede, se puede. Es mucho mejor, yo quisiera que todas las escuelas fueran como acá. Es más, yo creo que lo voy a traer a todas las escuelas porque sí se puede, nada más que es hacer, es querer hacer este trabajo de campo y dar un poco de nuestro tiempo. Claro. Aquí tengo a Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, bienvenida. Cristina, Gracias días, por estar aquí. Oye, ¿tú tienes un hijo de qué edad? De 15 años. ¿Él está diagnosticado? No. No está diagnosticado. ¿Y tú crees, o bueno, lo has tratado como si tuviera trastorno por déficit de atención? Fue sabido ahorita, fue todo lo que han estado hablando, porque él desde los 6, 7 años, más de que nada fue su maestra la que empezó. ¿Por qué ustedes no lo han llevado a que algún especialista le haga un diagnóstico? ¿Cuál ha sido el motivo? Pues yo tenía esas dudas, pero lo llevé después con una psicóloga al decir la maestra que era muy hiperactivo. Todos los comentarios que hacían que se levantan, anda para acá, brincando de un lado a otro. Fue ella que empezó a decirme, ¿no? Entonces, de hecho también hicieron como un estudio en la escuela donde iba, de que iban a ver a niños así. Entonces la maestra pues fue la que dijo, se va él, ¿no? Y otro niño también. Y sí las estuvieron haciendo como unos estudios, íbamos a un lugar, no sabía yo qué hacían porque ellos entraban, los niños o niñas entraban solos. ¿Te dieron ellos ahí alguna respuesta? Al final, pero pasó de que por peras mangas ya no obtuve el resultado. Pero bueno, Moni, ahorita hemos estado hablando durante todo el programa de la importancia de tener un diagnóstico certero y lo han dicho una y otra vez los especialistas, ¿no? Que sí es como muy importante acercarse a personas que realmente sepan, no quedarse solo como con la idea de la maestra. A raíz de haber escuchado esto, ¿tú crees que ahora te vayas a acercar a un especialista? Pues yo creo que sí. Sería importante, mira, los tenemos aquí, así es que te invito a que al final del programa te acerques a ellos para que entonces realmente tenga un diagnóstico más certero y lo puedan ayudar. Muchísimas gracias, Moni, por estar aquí. Cristi. Vamos a ver, ahorita te doy la palabra, vamos a ver el siguiente testimonio, acompáñame.
A mí me diagnosticaron con TDAH cuando tenía 10 años. Previo a eso había tenido muchísimos problemas de conducta y eso llevó a mis familiares a llevarme con diferentes terapeutas y neurólogos para tratar de determinar cuál era el problema. Entonces a los 10 años me diagnostican y hubo un cambio radical. Mis calificaciones subieron, mis maestros ya no se quejaban de mí, mis compañeros de clases ya no los molestaba, ya no me acosaban con sus papás y a raíz de eso pues todo ha fluido bastante bien. Y bueno, en cada momento que a lo mejor he decidido interrumpir el tratamiento, los problemas de atención y de conducta regresan inmediatamente. Y pues es gracias a haber sido diagnosticado en una edad temprana y a mi familia que me apoyaron y a los maestros que estuvieron abiertos a discutir acerca de TDAH, que pues, estoy donde estoy ahorita. Los niños la verdad es que son muy inteligentes y saben que algo no está bien, además todo el mundo te lo dice, ¿no? Todo el mundo sabe que tienes un problema. Yo creo que cuando a mí me diagnosticaron, en realidad fue una sensación como de paz o de alegría, en la que por lo menos ya tenía un nombre, ¿no? Lo que me estaba pasando y además la posibilidad de recibir un tratamiento. Es difícil de repente para los niños, sobre todo con el tipo de medicina que yo tomaba, la dosificación, el tomarte una en la mañana y obviamente conforme el efecto en mi caso Ritalin va pasando, otra vez te vas perdiendo la atención y entonces cuando te toca tu dosis, por ejemplo, de las 12 del día, el niño no se acuerda de tomársela a las 12 del día. Entonces es necesario, por ejemplo, que haya como un soporte, sobre todo cuando los niños son pequeños, a lo mejor que el maestro les recuerde, o en mi caso también tenía de repente como efectos secundarios no muy placenteros. En general a los seres humanos no nos gusta tomar pastillas y cuando un tipo de tratamiento así que es como, pues en mi caso para toda la vida, hay momentos en los que a lo mejor te vuelves menos constante. Yo generalmente no cuento que tengo un trastorno y de hecho el venir aquí a esta entrevista fue algo que pensé demasiado, porque yo creo que todavía existe el estigma con los pacientes de TDAH y sobre todo con los adultos. A lo mejor tus colaboradores o tu jefe te ve y dice, ¿cómo? Contratamos a un TDAH, nos va a ir terrible. Pero creo que es importante, como yo siendo TDAH y teniendo una historia de éxito académico, pues de hablar con la gente y dejarles saber que ese no es el caso. Soy científico y trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, pues muchísimas gracias y estábamos comentando que, bueno, pues todavía nos piden que sean anónimos, un poco por el estigma que las personas todavía tienen con respecto a algunos de estos diagnósticos. Nos gustaría que fuera roto ese estigma para ayuda de todos. Pero bueno, Lisa, ¿querías comentar? Sí, quería comentarte con las escuelas y las adecuaciones curriculares, que tú decías no sería muy costoso, no sería muy difícil. En realidad lo que hay que hacer con los chicos de TDAH funciona muy bien para los que no tienen TDAH, porque lo que hay que hacer es estructurarles mucho las actividades. En el caso de los chiquitos, eso, ver que puedan seguir instrucciones. Se nos ha quedado por ahí lo corporal. Una recomendación que yo hago mucho con los chicos es que los toquen, porque cuando tú tocas al chico, el chico regresa, a veces mucho, a veces un poquito, y es más fácil darle una instrucción a un chico que tú estás mirando y tocando que un chico que no estás viendo y que le estás diciendo, ve a poner la mochila en su lugar, que quién sabe dónde es su lugar, ¿no? Entonces, esta o sea, tener parte contacto visual con ellos y corporal, o sea, hacer un contacto real. Y la otra parte que no hemos hablado es el ejercicio, que también es una parte corporal muy importante para todos en general, y a los chicos con TDA les funciona muy bien. ¿Les ayuda a qué? Les ayuda a controlar la ansiedad, a toda la parte neuroquímica y de estrés, y además a toda la parte de tener como más equilibrada la energía, claro, ¿no? Y entonces esa impulsividad, que es energía que se está gastando, también es una impulsividad que se va a controlar mejor, claro, con el ejercicio. Una de las cosas que nos han dicho en otros programas con respecto a esto del deporte es que el trabajo en equipo les cuesta trabajo, ¿no? Entonces sí, el de hacer deporte en equipo les cuesta trabajo. Vamos a un corte en un momentito, regresamos, quédate, estamos en Diálogos. O sea, ¿qué tipo de deporte? Continuamos, participe con nosotros y con todas sus dudas sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, y recuerde que todos los datos de nuestros invitados especialistas los ponemos en redes porque nos están preguntando muchísimo al respecto. Y para mañana el título del programa es ¿Soy
o me hago la víctima. Aquí lo interesante de analizar es qué tanto nos quedamos en este papel de víctimas y si hay alguna ganancia secundaria a partir de estar ahí estacionados en la victimez. Esto puede dañar mucho a nosotros y al resto de las personas que nos rodean, así que analicémoslo mañana y la próxima semana, ya para seguir adelantándonos con lo que vamos a tener las próximas semanas y los próximos días, vamos a hablar sobre los valores. Últimamente podemos estar pensando que se han perdido los valores, que las nuevas generaciones no tienen los valores de antes. Si bien hay valores que permanecen, muchas otras ideas van cambiando y también tenemos que entenderlas, pero hay valores universales. El decir que esta generación ya no sabe de valores puede ser un tema de conversación interesante, así que participe con nosotros la próxima semana. De esto vamos a hablar en martes. Vamos a ver el resumen de lo que se ha dicho. Ha estado bien interesante el programa. El trastorno por déficit de atención, de hecho sus siglas son TDAH. Se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque no exista. De ahí ya vamos a ver los subtipos, si es de predominio inatento, de predominio hiperactivo o impulsivo o mixto. Esto tiene diferentes niveles, se puede presentar en un área, en más de 2 áreas o en 3 áreas. Y de ahí hablamos si es leve, moderado o severo. Y un electroencefalograma convencional normal. ¿Okay? Sí se tiene que hacer para descartar otra situación neurológica que se puede confundir y puede ser muy parecido al trastorno por déficit de atención, pero se trata totalmente diferente. Hablamos de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. Si lo aterrizamos y lo ponemos ya como con un mundo más coloquial, podemos saber, por ejemplo, de la inatención, parece no estar escuchando, ¿no? Que tengan dificultad para prestar atención. No sigan correctamente las instrucciones, necesiten recordatorios para hacer las cosas, demuestren un esfuerzo insuficiente con el trabajo escolar. Cuando hablamos de hiperactividad, obviamente hablamos de un exceso de movimiento, un exceso de actividad. Y cuando hablamos de la impulsividad, se dice que son chicos que hacen las cosas y a veces esas cosas las hacen, pareciera ser que las hacen sin pensar. En el caso, por ejemplo, de la inatención, hay que enseñar a los chicos y a sus familias, las familias para que apoyen a generar estrategias para poder seguir instrucciones, por ejemplo. Hay chicos incluso que se enganchan en actividades escolares que les gustan, pero les cuesta mucho trabajo la actividad que no les gusta. Entonces ahí es donde hay que generar estrategias. Es un problema neurobiológico, esto es que sucede en el cerebro de las personas, corre a lo largo de la vida, no se quita, no es una enfermedad que entra y va, no hay algo que lo pueda ocultar. La gente puede compensar y vivir muy bien con él inclusive. ¿Qué es lo que pasa dentro del cerebro? Adentro del cerebro las neuronas se comunican entre sí, hay un espacio entre ellas que se llama sinapsis. Y la conexión de las neuronas se da a través de unas sustancias químicas que particularmente hay 3 que están involucradas: la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Neurofeedback está basado en tecnología y de lo que se trata es entrenar, por un lado, la actividad del cerebro, y hay otra área que se llama biofeedback, que también es entrenar las respuestas fisiológicas del cuerpo. Las técnicas de biofeedback y neurofeedback surgen gracias al desarrollo tecnológico y también surgen por la necesidad de desarrollar nuevos métodos para atender, por ejemplo, niños, adolescentes y adultos con diferentes problemas relacionados con la salud mental. Para el TDA puede ser una buena opción terapéutica porque muchos de estos niños que tienen TDA tienen también inmadurez neurológica y es ahí donde neurofeedback puede ayudar. Por ejemplo, si hacemos un electroencefalograma a estos chiquitos y vemos que hay alguna partecita de su cerebro que no está funcionando de manera adecuada, podemos colocar ahí un sensor y registrar su actividad eléctrica cerebral, y cada vez que su cerebro produzca una actividad buena, o sea, frecuencias buenas, la computadora le está indicando a él que ahí está produciendo la frecuencia, y es ahí donde empieza el tratamiento de neurofeedback. Neurofeedback quiere decir retroalimentación neuronal. Entonces, para poder retroalimentar a la persona, se requiere
requiere de tecnología. Cuando hablamos de biofeedback, es la misma tecnología, pero es para entrenar el cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos muy estresados, nuestro corazón late más rápido, nuestras manos se ponen frías, hay sudoración, de tal forma que se pueden poner también sensores en los dedos para medir la frecuencia cardíaca o la respuesta psicogalvánica de la piel, y al estar midiendo estos elementos a través de la computadora, uno puede empezar a relajarlos. Generalmente, para hacer un buen tratamiento de neurofeedback, se requiere en primer lugar hacer un buen electroencefalograma. Y una vez que ya tenemos bien la información, es en donde con todo cuidado ponemos los electrodos y entrenar el cerebro. Es muy importante entender que neurofeedback no es la panacea, ni biofeedback, no es únicamente el tratamiento que se les debe de dar a estos niños, sino que es una herramienta más de lo que generalmente se hace. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información que también pues nos es muy útil. Y ya estoy aquí con otras mamás. Aquí está Marilu conmigo. ¿Cómo estás, Marilu? Muy bien, bienvenida. muchas gracias. Gracias Mil por gracias. venir. Oye, tú nos vas a hablar de esta parte en la que de repente se dio un diagnóstico y resultó más años después que era otro. Platícanos. Así es. Bueno, a mi hijo lo diagnosticaron cuando tenía 4 años. Nos dijeron que tenía déficit de integración sensorial, que comparte algunos rasgos también con este síndrome del déficit de atención. Y estuvimos 7 años pensando que él tenía esta cuestión, y de hecho estuvo en terapia, teníamos también esta vinculación con la escuela a la que iba, hasta que, y bueno, incluso tuvo una monitora dentro del colegio, hasta que yo decidí cambiarlo de colegio. Pasamos por otro colegio, nos fue muy mal en ese colegio, con un bullying terrible. Y a partir de ahí yo dije, bueno, algo está pasando, ¿no? Porque ya empezaban a presentarse otras características. Y le hicieron una nueva valoración con un neurólogo, una psiquiatra infantil, y ella nos dijo que él tenía rasgos de Asperger, o sea, tiene un Asperger muy leve. Y bueno, a partir de ahí, la verdad es que todo ha sido pues mucho más claro, porque ahora yo también puedo entender cosas que antes pues que veía y que me incomodaban o que no sabía cómo abordar, y ahora que ya está en el Colegio Sor Juana, pues también tengo ese apoyo y esa contención que también había tenido en los otros colegios. Lo que pasa es que llegó un momento en el que, bueno, llegó un momento en el otro colegio en el que ya había pues esta parte de etiquetarlos, ¿no? Siempre ya vuela la mosca y entonces de pronto ya siempre son los mismos. Y ahora pues hay una respuesta distinta porque pues hay rasgos que se comparten, entonces hay una comprensión distinta de lo que está pasando. ¿Tiene hoy? Tiene 12. 12 años iba mejor. Muchísimas gracias, Marilu. ¿Pueden coexistir las dos cosas, Juan Carlos? Sí, sí pueden coexistir. Sí, el trastorno por déficit de atención y el Asperger. Bueno, se consideraba antes el Asperger como si fuera un trastorno por déficit de atención predominantemente inatento, que estaba en la barrera del autismo, ¿no? Y comparte el mismo tracto. Ahora ya se considera más bien el Asperger como parte del espectro autista, ya no está considerado como parte del trastorno por déficit de atención, y si bien las intervenciones tanto de terapia psicológica como adecuaciones y también trabajos de psicoeducación con los padres pueden ser similares, la parte del tratamiento farmacológico y otras intervenciones pueden ser distintas. Ok, eso es importante. Aquí tenemos a Lulú. ¿Cómo estás, Lulú? Muy bien, gracias. Oye, tú tienes a una hija, bueno, tienes una hija y un hijo. Sí, así es. ¿Tu hija está diagnosticada? Sí, y también el joven. Y también el joven. Y me querías platicar de la estigmatización, que ella tuvo problemas en la preparatoria, ¿eh? En el bachillerato tecnológico. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Pues ahí ella, igual que en la secundaria, fue muy apoyada, y en el Montessori, con esos problemas que ella tenía, fue a raíz de un accidente y que al nacer tuvo meningitis, pues ella fue ayudada y llegó a la media superior gracias a esos apoyos. Pero ya en el bachillerato, casi al terminar la carrera, se encontró con una profesora que decía que pues si a ella le dan facilidades que a otros alumnos no les dan, que entonces no merece la misma calificación para titularse. Entonces, por más que ella se esforzaba y aún en el hospital o en cama, ella no dormía para cumplir con lo que la maestra pedía, ella nunca alcanzó las expectativas y le dijo, es que no lo mereces. Y no solamente eso. ¿Ustedes hicieron algo? Sí, metí escritos a la escuela
pero después ella, como son profesores, se encubren entre ellos y desde la directora me empezó a culpar, porque hay más jóvenes, entonces entre ellos se solidarizan y hay un grupo de apoyo en la escuela, pero la directora no conecta con las ideas del grupo de apoyo y empieza con ideas de que aquí se generaliza, de que usted seguramente los va a utilizar, por eso los está manipulando, y luego los profesores empezaron a agredirnos, nos empezaron a tratar como personas conflictivas, incluso un profesor intentó hacer que mi marido y yo, bueno, su papá, nos tuviéramos que pelear con ellos dentro de la escuela para tratar ellos de deshacerse y decir es que son problemáticos, y a ella pues obviamente eso le causó una crisis de ansiedad, además de que la discriminación no solamente es en la escuela ni por ajenos, también es en la familia. ¿De qué manera tuvieron discriminación en la familia? Pues porque mis propios hermanos empezaron a decirle, ay, te quedaste en esa escuela, tú eras para más, o cualquier logro que ella llegaba y comentaba, pues le decían que no valía tanto, o que pues críticas, ¿no? De que se avergonzaban o cualquier cosa. Muchas gracias, Lulú. Lisa, ¿qué podemos hacer con esto de la discriminación entre sus pares, en la escuela, con la familia? ¿Qué nos puedes decir de eso? Los trabajos con las escuelas, primero de sensibilización, y aquí yo quisiera apuntar cómo viven los chicos, la parte que decía una mamá por ahí, la empatía, por ejemplo, entre los adolescentes. Una de las cosas que es bastante enloquecedora es o el manejo del tiempo, ¿no? Que de repente para ellos son las 8 de la mañana y han pasado en realidad 30 o 40 minutos, entonces de repente cuando vuelven a tener capacidad de poner atención, están en otra actividad, en otro lado, y eso es muy enloquecedor. Entonces también entender un poquito primero, hay que empezar con la sensibilización para los programas de prevención. Claro. Y después, bueno, hacer conciencia, hablaba Juan Carlos hace rato y me parece que Mario también, de la parte humana, de la parte de derechos. Es que todos deberíamos tener los mismos derechos, tengamos lo que tengamos. Sí, adelante. De hecho, bueno, es el déficit de atención y otras enfermedades. Existe algo que se llama necesidades educativas especiales no discapacitantes, en donde entraría el trastorno por déficit de atención, y necesidades especiales y discapacitantes. Por lo tanto, haciendo carta a la zona, presionando y todo, porque existe algo que se llama inclusión educativa, y esta tiene que ser no nada más en las adecuaciones de currícula, sino también en la parte de generar un ambiente seguro y fraterno para el alumno, independientemente de la edad. Claro, adelante, Juan Carlos. Sí, creo que una de las cosas que estamos observando es, por un lado, toda la problemática que vive el paciente que padece el problema o el chico que lo padece, y por otro lado, toda la serie de dudas, inquietudes e incertidumbres que viven los papás. Claro. Y justamente nosotros trabajamos mucho en eso, en brindar la información a los padres en los grupos de apoyo. Entonces tenemos como dos productos, por así decir. El que sirve para los papás que están en ese momento de desesperación, que te enfrentaste a un diagnóstico de salud mental que te hace vivir un duelo existencial importante y hay que repararte emocionalmente también. Y para otros que ya tienen diagnóstico, que ya van avanzando, tienen dudas y que se vuelve un aspecto muy práctico. Esto sirve mucho porque es más fácil trabajar después cuando los papás tienen la información que les permiten ir tomando las decisiones de con qué médico voy, con qué terapeuta, a qué escuela, etcétera. Ahora, también por el lado de los derechos, como hablaban ahorita, hay que reconocer que en diciembre del 2016 hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Educación Pública para que se capacite a todos los maestros de este país en el tema del trastorno por déficit de atención y problemas de salud mental parecidos. El problema es que no se atiende porque no se conoce. Entonces, independientemente de la parte que tiene que ver con la inclusión que está así en el nuevo modelo educativo, etcétera, hay que ver lo de los derechos, y con mucho gusto les puedo compartir esta cuestión porque es mandato para que la SEP tenga que atender. Obviamente que pues la SEP pues sabemos que de repente no le entra a estas cosas porque él no lo considera
prioritario, pero ahí está y hay que utilizar. Ok, vamos a pedirte el link para poderlo poner en las redes. Aquí tengo a Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. muy bien. Muchas Oye, gracias. ¿tú tienes una niña? Sí, tengo una hija ya de 19 años, Ana Paula, que hoy por hoy es alumna del Colegio Sor Juana. ¿Y ella fue diagnosticada? Sí, a los 3 años en el preescolar, pues la directora me mandó llamar y me dijo, ¿sabes qué, Ale? Algo no está bien, a Ana Paula le cuesta mucho trabajo seguir instrucciones y tiene mucha intolerancia. Es una como característica de mi hija muy fuerte de la intolerancia. Esto de hacer filas y esperar mucho tiempo, pues la intolerancia en general, ¿no? ¿Y cómo está hoy? Cuéntame. Bueno, pues hoy por hoy mi hija ya es una mujer, ¿no? Una mujer feliz, porque con estos chicos pasa que cuando son niños sí se dan cuenta, pero como en esta parte inconsciente, ¿no? Soy diferente, no me aceptan tanto, no tengo casi amigos, porque pasan por todo esto, ¿no? Esta parte social. Y también como padres también lo pasas, porque yo me enfrenté con situaciones como muy fuertes, socialmente hablando, en donde la pregunta en una reunión, en una fiesta es, ¿cómo te llamas? ¿Tienes hijos? ¿Y en qué escuela van? Claro. Entonces, como que tú dices, ay, no, pues, no lo voy a meter a una escuela especializada porque no me lo vayan a estigmatizar, no nos vayan, no sé, como que de pronto a rechazar, ¿no? Entonces, yo sí quisiera decir que a los papás que tienen chicos así, que no lo piensen, que definitivamente no vale la pena la autoestima, o sea, lastimar la autoestima de los hijos, y sí busquen colegios especializados, sí busquen una atención, pues sí, valga la redundancia, especializada para estos chicos, porque en la adolescencia ya crean una conciencia en donde dicen, sí, definitivamente soy diferente, y muchas veces pasan por depresión o por otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, ahora tu hija la ves como más en control de su propio proceso. Sí, totalmente. Claro que como padres sí nos preocupamos, pero también nos ocupamos. Dijimos, a ver, ¿qué ocupamos? Pues un colegio especializado, una terapia psicológica, que es fundamental también, y bueno, ubicarte en sus fortalezas, centrarte en sus fortalezas. ¿Por qué? Porque si tienes un chico así, pues probablemente las matemáticas no se le van a dar muy bien, ¿no? Entonces... Claro, ir atendiendo cada uno de los puntos. Sale, muchísimas gracias por venir a platicárnoslos. Oigan, y de este lado tengo a Jimena, que ella es nutrióloga. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, gracias. Bienvenida. ¿Tú nos quieres decir algo con respecto a la nutrición y el trastorno por déficit de atención? Sí, así es. Yo quiero invitar a los especialistas y al público que nos está viendo a que consideren la nutrición como también un pilar en el tratamiento, porque a veces tenemos niños que tienen algún tipo de malnutrición por algún nutriente, por que no se alimentan bien, y esto también pues empeora la atención en la escuela, ¿no? O sea, lo primero que hay en una malnutrición es el colegio, ahí se va a ver afectado en primera instancia. Y pues la otra es también el consumo de ultraprocesados, que pues actualmente los niños tienen dietas muy altas en azúcar, en pues aditivos. También hay que considerarlo como un factor que puede aumentar los síntomas, los puede hacer más hiperactivos, y que pues corrigiendo este tipo de alimentación, pues podríamos tener mucho mejores resultados también con los niños. Muchísimas gracias, Jimena. Y qué importante, claro que sí, es hablando justamente de este tratamiento integral. Claro que no hay que dejar de lado eso. Muchísimas gracias, Jimena. Sandy, adelante, por favor. Ahorita acá quieren la palabra, pero les voy a leer una llamada que tiene que ver con lo que se platicaba de las escuelas y qué importante es. Estela nos dice, yo tengo un niño que tiene crisis de ausencia y TDA, y resulta que en la escuela que va, la maestra lo castiga porque se distrae, porque quiere salir al baño, porque quiere levantarse. Yo hablé con la maestra y le llevé todos los estudios que le hicieron a mi hijo, y aún así no entendía. Llevé este caso con autoridades más grandes, fueron a hablar con ella, y mi hijo comenta que sigue burlándose de él, pero ya no me quiere citar porque la acuso. Lo más adecuado sería sacarlo de la escuela, se pregunta. Y aquí también recordarle al público, no me acuerdo si ya se mencionó, pero les comento que en enero vamos a hacer una segunda parte de este tema, ya más enfocado a las comorbilidades de las que también mencionabas, Monse, como puede ser en este caso las crisis de ausencia o la epilepsia. Por supuesto. Quería comentar desde hace claro. Yo quisiera retomar la pregunta que hicieron hace rato sobre los ambientes seguros, ¿no? Es importante
que tanto en la escuela como en la casa estos niños se sitúen en ambientes seguros. Hijo, qué importante es. Nosotros como docentes presuponemos que los niños, por la misma edad que van teniendo, deben de tener algún tipo de comportamiento, pero no es así. En el colegio desarrollamos el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Es un programa donde busca abatir el acoso escolar. El acoso escolar es algo que permea de manera terrible en estos ambientes. Y nosotros les decimos que la palabra mágica en el colegio es el respeto. Pero ese Programa Nacional de Convivencia Escolar se trabaja en cada una de las aulas, se trabaja con los alumnos, pero también se trabaja con los maestros y con los papás. Los papás tienen que saber que debemos de dotar a nuestros chicos de habilidades que les permitan relacionarse de manera adecuada. ¿Cómo? Basado en el respeto. Es muy importante y es un punto que debemos de retomar, el aspecto afectivo, ¿no? Decían hace rato, la parte del contacto, que Claro. tiene que ver más con que tú eres una persona con que te queremos mucho, con que te aceptamos y con que realmente puedes lograr cosas maravillosas. Claro. El aspecto afectivo, el aspecto emocional, no solamente en chicos con TDA, Sino en general. en general Claro. es algo que manejamos muchísimo. Monse, ya como conclusión, si nos quieres dar una conclusión rápida, por favor. Que al tenemos muchas alternativas de tratamiento, o sea, que no estamos solos, que siempre que se trabaje de manera integral, el objetivo va a ser mejor y que pues lo más importante es que tenemos el derecho a la información, así que por favor busquen información, no se cansen de buscarla y de practicarla. Y por supuesto los teléfonos y datos de todos los especialistas que nos acompañan el día de hoy van a estar en nuestras redes sociales. Mario, adelante como conclusión. Pues agradecer a los papás que libran con nosotros muchas batallas día a día, ¿no? Agradecer a estos niños increíbles que nos dan una razón muy importante de vivir y lo hemos comentado aquí en el panel y con el público, ¿no? Sí se puede. Que cuesta trabajo como todo en la vida, pero por supuesto que sí se puede. Gracias. Adelante. Sí, igualmente invitar a las familias a hacer toda esta parte psicoeducativa, no solo en el TDA, sino en general en chicos que tienen cualquier diferencia en el comportamiento. Lo que hacemos nosotros es acompañar a los padres a que las expectativas o a que lo que esperan del comportamiento sea mucho más real, no solo trayendo al niño con la estimulación, sino llevando también al padre a que este chico tiene esto. Muchísimas gracias, adelante. Sí, bueno, a todos aquellos que tienen duda al respecto y que todavía se quedaron inquietos, pues sí invitarlos, si les interesa, que acudan con nosotros. Nosotros trabajamos mucho con los papás. Somos un proyecto social, no necesariamente tienen que ir a nuestras instalaciones, podemos ir a sus escuelas y a diferentes lados y eso les puede facilitar mucho las decisiones que posteriormente tomen para trabajar con sus chicos y también los papás porque también necesitan su propia contención y su propio trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es importante decir que en enero vamos a tener la segunda parte de este programa donde ya explicó Sandy qué es lo que vamos a ver y bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias mi Sandy, gracias al público. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Hasta luego.